Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas. Sean todos muy bienvenidos a una emisión más del Cuentacuentos Macabro. La cuarta bruja. Hola, ¿qué tal? Muy buenas lunas, tengan amigos de la Sociedad de la Medianoche. Los saluda su amigo Héctor Villadarque, el Cuentacuentos Macabro, y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más del Cuentacuentos. En esta ocasión nuevamente les contaré una historia que es totalmente verídica, la historia de una bella, muy bella mujer, un sabio zángano y 3 poderosas brujas que solo tenían una misión: acabar con la vida de este antiguo sabio. Sin embargo, las brujas siempre tienen muchas cartas bajo la manga, y estas no serían la excepción. Te invitamos a que descubras cómo atrapar a las brujas y a estar atento, pues el más mínimo descuido puede ser fatal. Brujas, tlaltepuchis, bolas de fuego y 12 verdades son lo que encontrarás en este relato adaptado por el Cuentacuentos Macabro. Así que sin más que decir, ponte cómodo, trata de no estar solo, sube el volumen y apaga la luz, y prepárate para vivir un momento aterrador y para tener macabras pesadillas. Deseo que tengas hoy una macabra velada y disfrutes de La Cuarta Bruja. La historia que voy a contarles es una historia real, una historia verdadera. Mi familia misma la vivió y es la más importante de mi pueblo porque habla del último de los sabios que sabía cómo acabar con las brujas de verdad. Mi abuelo, que en aquel entonces era un joven fuerte, era una persona muy culta y preparada en las artes oscuras, más en el arte de destruir, atrapar y liberar a las brujas. Un conocimiento que él había adquirido a través de sus padres, mis bisabuelos, y estos a través de los suyos. Es decir, como se hacía con los antiguos conocimientos que se pasaban de boca en boca, de generación en generación, y no hay nada escrito sobre estos saberes milenarios. Pero créanme, existen y son muy eficaces si sabes realizarlos. Esas personas que sabían mucho de las brujas, algunas veces y en algunos lugares recibían el nombre de zánganos. Los zánganos solían ser los ayudantes de las brujas y por ende conocían mucho más de sus poderes y debilidades que las personas comunes y corrientes. Y en el pueblo en el que yo pasé mi infancia en aquellas épocas ya de antaño, los zánganos eran las personas más conocedoras y estudiosas de las brujas. Pues esta historia ocurrió allá, por los 1900 según me contaban mis abuelos, cuando las rancherías se encontraban muy alejadas unas de otras y estaban enclavadas en partes donde existía o un claro en el bosque o en las amplias extensiones de tierra donde se establecían. Las rancherías solían ser lugares con escasas casas que algunas veces pertenecían a una sola familia y la utilizaban para guardar las cosas propias de los ranchos. Pero eso sí, estas siempre se encontraban muy lejanas unas de otras. Pues contaban mis abuelos la historia de que en aquella ranchería y en aquella época, mi antepasado, el zángano, se encontraba un día como cualquier otro trabajando la tierra y criando a sus animales, cuando de repente fue visitado por una mujer de una exuberante belleza. Era la mujer más hermosa del pueblo, una mujer de grandes ojos avellanados color miel y aceituna, de cabellos negros, largos, rizados, una hermosa y profunda cabellera, de piel brillante como la ceiba y de figuras tan profundas y candentes como la tentación misma. Una mujer que sin duda tenía cautivados a varios hombres en el pueblo, pero al parecer inalcanzable, porque muchos en el pueblo la habían pretendido, pero ella solo les daba negativas a sus intentos de seducirla. Había rechazado tanto a ricos como pobres, tanto a buenos como malos partidos. Esta mujer, de nombre Marcela, había acudido a mi antepasado Ulises para buscar una solución a su problema que la tenía muy preocupada y que cada vez era más y más persistente y más severo de tratar. Una vez que Marcela llegó a donde Ulises se encontraba, se mostró muy preocupada y le contó que había encontrado en su cuarto una muñeca sentada en su cama. No sabían de dónde había salido y nadie en su casa reconocía a la muñeca. Cuando ella tomó la muñeca para examinarla, la muñeca le sonrió con una expresión diabólica que espantó tanto a la joven que ésta aventó la muñeca hasta el otro extremo de la habitación.
y ahí vio cómo la muñeca lentamente se puso de pie y la miraba fijamente y de manera desafiante. Ulises, al escuchar esto, se quedó muy serio y pensativo, y tras reflexionar un tanto lo que le dijo que lo más probable era que un hombre se había enamorado de ella y que se trataba de un brujo poderoso, y que éste no la dejaría en paz ni cesaría en su empeño hasta obtener lo que deseaba de ella, que se trataba de un trabajo muy poderoso y muy peligroso, y después de varios minutos de analizar la situación, le dijo que lo más recomendable era que se marchara del pueblo lo más pronto posible, aunque esto fuera solo de manera momentánea, mientras el trabajo perdía fuerza e intentaban deshacerse del trabajo para que este no funcionara. Además de eso, debía de conseguir 7 Biblias de 7 religiones diferentes, sal bendita, algún objeto de hierro forjado que tuviera varios años de antigüedad y que siempre debía de traer consigo todos esos elementos. La joven, muy preocupada por lo que le había dicho, obedeció rápidamente y tras conseguir todos los elementos que Ulises le había dicho, huyó del pueblo espantada por aquella situación. Pero Marcela se había dado cuenta de que Ulises conocía muy bien la naturaleza de la brujería y que sabía mucho de las artes de las que se valían las brujas, y además sabía a la perfección cómo mantener a las brujas a raya. No, Ulises no era un brujo cualquiera. Marcela había descubierto que en verdad se trataba de un zángano. A la noche siguiente de que la mujer se hubiera marchado del pueblo, Ulises se encontraba durmiendo plenamente en su habitación, descansando tranquilamente en una hamaca desde en la tarde porque había sido una mañana dura en el campo, pero también porque él siempre debía de dormir temprano, porque por las noches debía de permanecer siempre muy atento, pues al ser el enemigo número 1 de las brujas en el pueblo, no faltaba la noche en que las malditas brujas lo atacaban y lo recibían con fuertes golpes energéticos y físicos. Y él sabía que si bajaba un poco la guardia, éstas podrían simplemente aniquilarlo. Ya había estado varias veces al borde de la muerte por los fuertes ataques de las brujas que lo atacaban, a veces en forma de cuervo, a veces en forma de lechuza, a veces en forma de gato, y hasta algunas veces lo habían atacado las famosas tlaltepuchis, esas mujeres que con extraña forma de guajolotas humanoides y carentes de piernas se pasean por las desoladas y oscuras calles de las rancherías. Estas tlaltepuchis lo atacaban aventándole tremendos picotazos, que de haber acertado una sola vez, hubiera concluido en una fuerte infección que seguramente habría acabado con su vida. Afortunadamente, Ulises sabía muy bien cómo tratar con ellas. Además, a mí siempre se me hizo muy extraño que la gente de ese pueblo se dormía muy temprano. Yo vivía en la ciudad y estaba acostumbrado a que por la noche había radio, televisión y algo de bullicio. En ese pueblo, desde el atardecer, todo era silencio en las calles y las personas se encontraban ya guardadas en sus casas. Como nos decían mis abuelos, eso era así desde hacía ya muchos años. A las 8 de la noche ya nadie estaba en las calles ni en las afueras de sus rancherías, y eso se debía a las frecuentes y agresivas apariciones de las malditas brujas, que prácticamente al verlas tu vida estaba terminada. Mi abuela describía a estas mujeres como ancianas de piel gris o verdosa, sin dientes y con mucha saliva que escurría de sus bocas o a veces de sus picos. Mujeres ancianas con dedos largos y delgados, con uñas gruesas y sucias que usaban para perforar las venas de los bebés de los que se alimentarían. Sus cabellos eran grises, desaliñados y crespos. Se les podía ver en el bosque desnudas escondiéndose detrás de los árboles, y cuando se les llegaba a ver, sus cuerpos escuálidos semejaban a formas apenas humanas, como seres de trapo que tenían siempre los ojos muy brillantes como el ámbar. A veces chimuelas, a veces sin un solo diente, se aparecían de esta forma, a veces ya escondidas detrás de los árboles, se transformaban en bolas de fuego que volaban sobre el tronco hasta las copas de los árboles para perderse bailando al ritmo del viento en la espesura de los bosques. Otras veces se veían como guajolotes gigantes que intentaban caminar con unas patas que terminaban en huesos y no en patas, y cuando se lograban ver era porque estaban a reventar de sangre que habían bebido de los bebés y se movían con dificultad. Por ello, era difícil que escaparan, pues el peso de sus obesos y asquerosos cuerpos no les permitía elevarse. Sus rostros tenían facciones humanas, pero con picos negros retorcidos. Así era la gran variedad de brujas que se presentaban en mi pueblo, y todas ellas tenían un solo objetivo en común: acabar con la vida o con los poderes de Ulises. Se decía
que si se comían la lengua del zángano, no podría conjurar para acabar con ellas, que si les reventaban los ojos, no podría saber qué elementos utilizaba para preparar brebajes y pócimas para repeler a las brujas, y sobre todo, que si lograban meter un par de mayates en las orejas del zángano, sería incapaz de volver a escuchar a las brujas conspirando para acabar con su vida, o incluso escuchar su aleteo cuando se acerquen a atacarlo. Los mayates son unas criaturas formidables. Son unos gusanos muy gordos de color blanco lechoso que tienen una cabecilla y grandes colmillos semidorados y se alimentan de lo que esté frente a ellos, y les gusta mucho la oscuridad y el calor, por lo que los orificios de los oídos sería el lugar ideal para que el mayate escarbe y escarbe buscando un lugar más profundo. Así que todas las brujas sabían cómo acabar con él de varias maneras, pero simplemente no podían acercarse a él por las artes que Ulises dominaba de manera tan precisa. Se hablaba en el pueblo de que por las noches existían demonios y duendes que se liberaban y que se la pasaban haciendo mal a las personas, robándose a los jóvenes que se encontraran en las calles, extrayendo a las mujeres bellas de sus casas. Por ello, debían de guardarse en sus casas y rancherías apenas se escondiera el sol para hacer oración. Ulises se encontraba aún descansando sumergido en un profundo sueño cuando fue despertado de súbito por un aberrante llanto. Al parecer el llanto de un bebé, pero más bien era un alarido lastimero bastante fuerte. No era el llanto de un bebé solamente, el llanto provenía de las afueras de su choza. Quejido lastimero, tan grotesco y aberrante. Esto se le hizo sumamente extraño, pues su ranchería era de las más alejadas de la comunidad, y que un bebé estuviera a las afueras de su choza era sumamente extraño. Así que exaltado y extrañado, se bajó de la hamaca para dirigirse a la ventana de su choza para tratar de descubrir dónde estaba la criatura de la que salía aquel horrible llanto. Pero al llegar a la ventana, no pudo ver nada ni nadie. El terreno estaba solo, sin embargo, el llanto seguía escuchándose, pero al parecer el sonido provenía de ningún lugar y de todos al mismo tiempo. Era como si el llanto surgiera de los árboles que se encontraban alrededor de la ranchería, de atrás, de enfrente, por arriba, incluso por debajo de la tierra. Este fenómeno alertó de sobremanera a Ulises, más cuando en un momento el llanto se detuvo y todo quedó en silencio. Apenas si se escuchaba una risa perdida en los árboles, lo cual era aún más extraño, pues ni las lechuzas ululaban esa noche, el viento no silbaba. Todo cesó. Al parecer, todo se había tranquilizado. El zángano más tranquilo regresó a la hamaca, pues aún se sentía sumamente cansado, y fue muy curioso, era como si el llanto del bebé lo hubiera hecho caer en un extraño sopor inevitable. Cuando se disponía a seguir durmiendo, el llanto regresó, pero esta vez de una manera más estridente, más aberrante y más fuerte. Era tan fuerte que ya se escuchaba ahora dentro de la casa, como si estuviera en la habitación contigua a la de la hamaca. Después en la cocina, luego en el baño, después detrás de él, lo cual por supuesto lo sacó del sopor en el que se encontraba, y fue ahí que estuvo muy seguro de que no se trataba de un llanto normal de un bebé, era un llanto aterrador. La ranchería en su totalidad se comenzó a llenar de una energía negra, de una poderosa energía hedionda que se intensificaba a cada momento. El ambiente se llenaba de olor a orines de gato y a sayas podridas, y no se trataba de espíritus vagando, no, se trataba de algo mucho más siniestro que eso. Pero no estaban hasta ahora haciéndole daño, así que pensó que se trataría de un alma errante o de un espíritu de paso que quería hacerse presente. Aún así, a pesar de su negatividad y de la carga del bajo astral, no se sentía amenazado. Así que prefirió no emprender una batalla que no era suya. El sopor de nueva cuenta se manifestaba en Ulises y decidió irse a dormir. Además, él sabía que estaba sumamente protegido de las brujas, así que esos nefastos no podrían hacerle nada mientras él estuviera dentro de su santuario estrictamente y meticulosamente preparado para los ataques de estos seres. Pero también él sabía muy bien que si salía de su ranchería, que bastaba con que pusiera un pie fuera de su rancho para que no tuviera oportunidad de sobrevivir. Si él salía de casa, no viviría para contarlo. Así que regresó a su hamaca, pero ya con la mente alerta, pues cosas extrañas estaban ocurriendo en su choza. Según nos contaba mi abuela, al poco tiempo esa misma noche comenzó a escuchar la voz de la hermosa joven que lo había visitado antes, Marcela. Ella lo llamaba a gritos mientras golpeaba fuertemente la puerta de su casa, pidiéndole ayuda desesperadamente.
Pero él sabía que la hermosa joven estaba fuera del pueblo, así que supo rápidamente que se trataba de una artimaña de las brujas para sacarlo de su santuario. Hizo caso omiso de los gritos y de los estruendosos golpes en su puerta, y así como aparecieron los gritos y el alboroto, este desapareció. Un poco más tarde, solo un poco, a las 3 de la mañana con 30 minutos, el zángano fue despertado nuevamente, ahora por un fuerte ruido en el tejado. El ruido lo estaba causando un enorme cuervo que con su fuerte y negro pico trataba de romper las láminas y las tejas del techo. Desesperado, trataba de entrar a la casa de Ulises, rascaba con sus garras, rompía tejas con el pico, intentaba a toda costa romper la protección que presentaba el techo del santuario del zángano, y también fue en ese instante que el sabio de las brujas recordó que no importaba lo que pasara, bajo ninguna circunstancia y por nada del mundo, él debía de ver a las brujas a los ojos, pues es bien sabido que aquel que cae en la curiosidad de hacerlo y las mira directamente a los ojos, finalmente termina enamorado de la bruja y por ende estarían a su merced. El cuervo golpeaba fuertemente el techo llamando la atención del zángano, quien luchaba contra su instinto natural de voltear para no encontrarse con la mirada del pajarraco, porque como él bien sabía, las brujas también podían manifestarse en la forma de un cuervo negro gigante. De nueva cuenta, recordó que ahí nadie podía hacerle daño, así que solo atinó a salir un poco del pesado sopor que le gobernaba para rezar un poco. Mientras él rezaba la Magnífica, los ruidos fueron cesando. Sus ojos también se fueron cerrando y los extraños ruidos estaban desapareciendo. Pero a él, el sueño lo estaba venciendo y finalmente ganó. Cayó dormido y así permaneció un buen rato sobre la hamaca hasta que finalmente, mientras estaba acostado, escuchó un fuerte ruido nuevamente. Escuchó cómo repentinamente la pesada puerta de acero de la entrada de su ranchería se abría de un solo golpe, azotándose de manera estruendosa y haciéndose escuchar por toda la ranchería. Él cayó de la hamaca muy somnoliento todavía, pues no podía ponerse en pie, por lo que trató de llegar a la puerta para cerrarla, pero solo consiguió arrastrarse lastimeramente. El zángano pudo seguir, pero solo consiguió avanzar unos cuantos metros. Ahí sintió cómo la muerte le llegaba, cómo se acercaba poco a poco a él, y por más que intentaba arrastrarse más rápido, no lo consiguió. Podía escuchar cómo la risa de las brujas se oía cada vez más fuerte y más cercanas a él. El olor a orines de gato era insoportable. Las brujas estaban cerca y él no podía hacer nada para protegerse. Estando ahí tendido en el suelo, sintió la garra fría de la asquerosa bruja en su espalda. El tacto de este ser le dolía como un hierro candente, pero esta mano estaba helada. De repente, sintió otra garra helada que le punzaba la pantorrilla. Ulises sabía que era su fin y solo pudo rezar con todas sus fuerzas para sus adentros, pues sabía que finalmente su muerte estaba cerca, y él había perdido la batalla de su vida contra las brujas. Resignado a morir a mano de estas aberrantes criaturas, solo pudo enconcharse para que todo fuera más rápido. Pero sorpresivamente, algo pasó que le regresó la esperanza. El gallo había cantado. El simple canto del gallo lo había regresado de nueva cuenta a la realidad. ¿Y cómo es posible que el canto de un animal tan pequeño fuera tan poderoso para detener el ataque de una bruja? Bueno, pues resulta que en ese pueblo y en los demás cercanos en Guanajuato se dice que existe una muy ancestral tradición que narra que el canto del gallo espanta a los seres malignos y demoníacos y a los dueños de la noche, como lo son las brujas, los nahuales, los fantasmas, y que incluso las apariciones en las carreteras deben de salir huyendo, e incluso el mismísimo diablo debe de partir, porque el gallo canta anunciando la llegada de un nuevo día, pero más importante, anunciando el nacimiento del Salvador. Según los ancestros de los pueblos, el canto del gallo se traduce como Cristo ya nació, mandando así a los seres de esta naturaleza a los infiernos. Todo tipo de seres aberrantes e híbridos deben huir, como era el caso de estas aberrantes brujas. Se trata de una tradición muy antigua de épocas en que la oscuridad era temida por pertenecer a las criaturas de la noche, pero es una tradición que no se dejó de hacer presente hasta hace muy poco tiempo, pues relativamente hace 20 o 30 años todavía se escuchaban a los abuelos que decían: ojalá que cante el gallo rápido para que pasen los terrores de la noche. Así pues, no hay nada más aterrador para una bruja que el canto del gallo.
Las brujas deben de salir prontamente a resguardarse en sus cavernas, otras a colocarse sus piernas para volver a sus vidas normales y otras más a arrancarse las plumas de los brazos para que sus esposos y familiares no sospechen que se trate de una bruja cuervo, como les dicen en el pueblo. Al escuchar al gallo, las brujas que atacaban al zángano Ulises dieron un estruendoso grito pestilente a cloaca y agua estancada, y después de esto simplemente desaparecieron, dejando el ambiente pesado y hediondo a sayas podridas y a orines de gato. Se escuchaba en la lejanía como estos aberrantes seres lo maldecían y bramaban enfurecidos por la falta de tiempo para acabar con su presa. Para Ulises, la batalla acababa de comenzar. Tenía la oportunidad de un nuevo comienzo y esta vez no lo tomarían por sorpresa. Ulises, muy preocupado porque lo habían tomado con la guardia baja, decidió ponerle fin a este problema que ya desde hacía varios años estaba manifestando en su contra, solo que nunca había sido tan fuerte ni habían estado tan cerca de acabar con su vida. Este problema ya se había salido de control y Ulises debía de pararlo. Como se trataba de una persona bastante versada en las artes oscuras, de la dominación de las brujas y del bloqueo de los ataques de estas, sabía justamente lo que debía de hacer. Juntó rápidamente un buen ramillete de hilos de colores, hizo una oración que hasta hace poco solo los zánganos conocían, y con estos hilos y las oraciones hizo trampas para las brujas que colocó por toda la casa, en los lugares donde sospechaba que tratarían de entrar las brujas. Las artimañas de las que se valió no son muy conocidas y quizá me condene mi pueblo o mis familiares por revelarles el secreto, pero siento que saberes así no deben de quedar en el olvido. Lo que mi antepasado el zángano realizó es conocido como cuerda de bruja, y existen diversas maneras de hacer la cuerda de bruja, pero si se realiza de la manera correcta, cualquier forma es efectiva. La cuerda de bruja es un amarre que se hace con cuerdas de colores y de elementos naturales, y que lleva 9 objetos similares en su composición, pero de diferentes colores. Primero, deberás de anudar los hilos de un extremo y al tiempo que haces el nudo deberás recitar la oración de las 3 cruces y deberás de trenzar los hilos intercalando los objetos y asegurándolos con un nudo. Los objetos que coloques deben de estar consagrados a Dios previamente o encantados o trabajados, y cada que hagas un nudo en tu cuerda y coloques un objeto dirás: con el nudo primero el hechizo empiezo, con el nudo segundo se realiza seguro, con el nudo tercero obtengo lo que deseo, con el nudo cuarto el poder guardo, con el nudo quinto doy vida al hechizo, con el nudo sexto afirmo que ya lo tengo, con el nudo séptimo ocurrirá lo que pido, con el nudo octavo el destino ato y con el nudo noveno el hechizo está hecho. Finalmente debes de cerrar la cuerda con otro nudo rezando la Magnífica, pero tal y como fue proclamada, es decir, la antigüita. Así, toda la energía del hechizo quedará en las cuerdas, los elementos, y estos servirán muy bien de trampa para las brujas. Así que mi ancestro realizó varias cuerdas de bruja y también en cada ventana puso una trenza de lazos blancos con 12 nudos en los que se deberá de rezar las 12 verdades, mencionando una verdad para cada nudo. Debajo de cada ventana colocó tinajas con agua bendita y cruces de ocote dentro del agua y cruces hechas con chiles secos. Y en el extremo inferior de la chimenea colocó también una gran palangana con agua bendita. Además, colocó goma de árbol en las tejas del techo. La goma de árbol es un fuerte pegamento que se usa en los ranchos para construir incluso las casas de adobe. Así que con cuerdas, lazos anudados, goma y agua bendita, Ulises estaba listo para el ataque de esas viejas arpías. Llegó la siguiente noche. Ulises se encontraba acostado en su hamaca como de costumbre, sin nada que denotara que esperaba a estas aberrantes seres. Pero aunque con los ojos cerrados, se encontraba esperándolas, pues él sabía que regresarían lo antes posible para acabar con su trabajo. Nuevamente, apenas llegó el atardecer, el sol se ocultó y el llanto aberrante de este bebé comenzó a escucharse de manera estridente, desafinada, atormentante nuevamente. Era un ruido similar al de la noche anterior, pero era aún más lastimero, más de criatura que de ser humano. Gracias a las protecciones que había hecho para sí, esta vez no hubo sopor que se presentara. Estaba listo para atacar al bebé que hacía ese llanto. Cuando escuchó nuevamente las garras del cuervo rascando el techo de su hogar, y además algo nuevo. En el techo, a la altura de su chimenea, se escuchaban grandes llamaradas enormes como si el techo se encontrara en llamas. El llanto del bebé, como era de esperarse, provenía de una bruja.
la misma que la noche anterior entró por la ventana para pasearse por toda la casa dejando su nauseabundo olor y su lastimero llanto. Este llanto de inmediato cesó, pues la bruja, al querer entrar nuevamente a la casa como la noche anterior, había caído en una palangana de agua bendita que estaba debajo de la ventana. El agua estaba preparada con cruces de chiles secos y con una cruz de ocote que flotaba. La bruja no la vio y al saltar dentro de la casa cayó en la palangana. El llanto del bebé había cesado, pero en su lugar unos gritos horrendos provenientes de la boca de la bruja lastimaron los oídos de Ulises. El agua le quemaba la piel, se notaba cómo se derretía. Los jirones de piel caían de sus manos y de su rostro y de cualquier lugar donde el agua le salpicara. Los lastimeros lamentos de rabia pasaron a convertirse en aullidos de dolor para acabar en tristes y aberrantes sollozos suplicantes de una bruja que de por sí había tratado de entrar al santuario en forma semihumana, pues ahora parecía una mujer con cuerpo de bebé y pico de gallina negro. Sus manos eran un amasijo de piel y músculos hechos pulpa que solo dejaban ver 3 dedos como las garras de un guajolote gigante. Finalmente, los ruidos indescriptibles de la bruja cesaron y ella solo se convirtió en un caldo negro verdoso viscoso que flotaba con olor a podrido en la palangana de agua bendita que estaba debajo de la ventana. La primer bruja había caído ante el bloqueo de Ulises, pero esto solo había logrado enfurecer a las demás brujas que entre gritos y carcajadas atemorizaban al zángano. Mi abuela nos contaba que se decía en el pueblo que esa noche ni el viento sopló, pues hasta el viento temía lo que estaba sucediendo. Minutos después, los sonidos estruendosos en el techo comenzaron a sonar. Un aleteo muy fuerte, como si se estuviera forcejeando, se escuchó entre las tejas. El gran pico del majestuoso cuervo negro rompió las láminas de metal. Habían logrado romper el techo, pero al entrar en la casa, rápidamente se enredó con las cuerdas de bruja que Ulises había colocado justo debajo de donde el techo se veía más vulnerable. El cuervo se enredó en los lazos, forcejeaba para tratar de salirse, pero entre más forcejeaba, más se apretaban las cuerdas alrededor de su cuello. Primero fue una cuerda, luego 2, luego 3, luego una más, y al cabo de unos cuantos minutos, las cuerdas apretaban tan fuerte el cuello que el cuervo comenzó a asfixiarse y a convertirse en una anciana desnuda que trataba de zafarse de la cuerda, pero no lo conseguía. Las plumas en sus brazos, lastimados por la goma en el techo, se le atoraban en la boca o en el pico, dificultando más su respiración. Finalmente, la escasa y desesperada respiración de la anciana dejó de escucharse. Un ahogado respiro dejó exhalar su último aliento. El cuerpo de la anciana dejó de moverse y Ulises pudo ver a la bruja, una anciana de cabellos enmarañados negros como la noche, y en sus brazos aún se veía cómo nacían plumas de su piel. Su lengua salía del pico que estaba en su boca y que se encontraba lleno de plumas negras, y sus ojos, ahora blancos y sin vida, yacían fuera de sus cuencas, adornando macabramente el pico negro que desfiguraba su rostro. Tras dejar caer sus brazos, la bruja derramó de sus patas de ave negras un líquido negruzco con olor a sayas podridas que dejó una mancha en el suelo, que según cuentan jamás han podido quitar por más que han intentado limpiarlo. Ahí, la segunda de las brujas quedó eliminada. Pero Ulises sabía que aún faltaba al menos una, y fue en ese momento que una sardónica carcajada sonó en toda la ranchería. El cielo se iluminó como si fuera de día. Las flamas que antes había escuchado ahora tomaban forma y el zángano lo descifró de inmediato. Una bola de fuego bailoteaba enfurecida por el techo de su casa, incendiándolo todo, pero por la sagrada protección del zángano en su casa, las flamas cobraban vida y se extinguían. La bruja sabía que solamente por la chimenea podría entrar para matar a su víctima, pues ventanas y puertas estaban protegidas. Así que la bruja se elevó por los cielos y de súbito se dejó caer en la chimenea, cayendo directamente en la palangana de agua bendita que Ulises había preparado. La bruja rápidamente sintió el ardor en su piel y así como entró, salió gritando lastimeramente. Ulises la vio por la ventana cómo cayó en medio del patio, aún medio encendida. Así que colocándose su piel de coyote en la espalda y bañándose con un cubo de agua bendita, salió a darle fin a la tercera bruja que lo había atacado. Pero al acercarse a ella, ya no era un cuerpo humano. Se trataba de una gelatina rojiza de carne y músculos que se retorcía amorfamente. Haciendo acopio de fuerza, Ulises se paró junto de ella y orinó encima de ese amasijo de carne podrida
con el líquido que le iba cayendo se tornaba negro, y es que Ulises ese día ayunó, hizo oración y solo bebió agua bendita. Y así procedió a apagar la bola de fuego como según los ancestros debe hacerse, con la orina del zángano. La masa de carne ahora negra se había solidificado en instantes y ahora era una especie de carbón humeante y nauseabundo. La ranchería quedó en total silencio. Él sabía que había muchas más brujas, pero éstas habían partido porque el amanecer estaba cerca. Pero sobre todo, porque sabían las brujas que no podían vencerlo, al menos no si él estaba preparado. Así que esperó casi hasta el amanecer, cuando el gallo cantara, para reunir los restos de las brujas de las trampas que sabiamente había colocado. Sabía que no podía verlas antes, pues si no, el hechizo de su encanto caería sobre de él. Así que con precaución quitó los restos de las brujas, cerciorándose de que no se tratara de ninguna vieja conocida del pueblo. Sin embargo, no fue así. Las brujas eran ya irreconocibles, no había manera de descubrir quiénes eran. Con mucho cuidado, subió la palangana con los restos de la primera bruja a su terraza, cerca del lugar donde el cuervo había entrado, pues ahí los primeros rayos del sol las quemarían. Después, descolgó a la bruja que había quedado atrapada entre los lazos de bruja y que tenía los ojos fuera de sus cuencas, y de la misma manera la subió a la terraza. Y finalmente, con cuidado, recogió la masa que parecía carbón de su patio y también la colocó en la terraza, una al lado de la otra, y ahí esperó hasta que cantara el gallo, y los primeros rayos del sol hicieran lo suyo acabando con esas criaturas. Las personas más antiguas del pueblo de Guanajuato fueron testigos de que a la mañana siguiente los restos de las brujas parecían de piedra bajo el caliente sol. El agua de la palangana se hizo como cemento, el cuerpo de la colgada parecía un cuerpo de roca sólida y el amasijo que parecía carbón solo obtuvo un brillo extraño como de obsidiana. Pero ahí estaban las 3 brujas que lo habían atacado, quemadas bajo los rayos del sol, al lado del orificio que hizo el cuervo. Él pudo observar cómo en este lugar se prendían también con los rayos del sol algunas hojas de maíz seco, y es que las llamadas tlaltepuchis usan estas hojas secas como plumas de sus alas para volar, y alguna bruja las había dejado ahí, pero se pegaron con la goma pegajosa que había colocado y la bruja se había tenido que ir corriendo en su forma de guajolota, pues no pudo recuperar sus alas. Por ello, sabía que había más brujas, y mientras contemplaba cómo las brujas se estaban quemando aún, permaneció hasta que el atardecer se apagó, para dar paso a la noche, y así se había acabado la seguridad que la luz del día le brindaba. Hasta ese punto se metió a descansar un poco, cosa que no logró del todo, pues toda la noche los perros se la pasaron aullando. Él sabía que era causa de las brujas, pero también sabía que no lo atacarían por ahora. Así, los perros permanecieron toda la noche como presintiendo el peligro y no cesaron en su escándalo hasta que el gallo cantaría de nuevo. Cuando esto pasó y Ulises despertó, se dio cuenta de que había cometido un grave error a causa del cansancio. Un error que lamentaría muchísimo. Ulises, a pesar de ser un sabio en lo que se refiere a estas aberrantes criaturas, olvidó algo de suma importancia. Pegó un salto de la hamaca para subir rápidamente a la terraza a ver a las brujas, pero al llegar el zángano, descubrió que aquellas criaturas que él había tumbado la noche anterior ya no estaban donde las había dejado. La palangana estaba vacía, a su lado solo los restos de sus cuerdas estaban presentes y la amalgama de carbón ya no estaba más. Las brujas habían escapado sin dejar ningún rastro, y es que a Ulises se le había olvidado rociar los cuerpos con sal, pues solamente de esta manera se puede acabar con las brujas. Estando en el tejado, lejos de las trampas, seguramente las demás brujas habían acudido a rescatar a sus hermanas heridas en la batalla. Esa mañana, mientras de nueva cuenta Ulises se encontraba trabajando su tierra y preocupado por el grave error que había cometido, recibió una grata sorpresa. La muchacha que había acudido a verlo anteriormente para solicitarle ayuda por lo de la muñeca, regresaba a buscarlo. Había vuelto al pueblo y quería agradecerle a Ulises por su ayuda. El zángano la recibió con gusto y al verla directamente a los ojos, no pudo más que quedar prendado con su belleza. Desde ese día, el zángano comenzó a comportarse de manera extraña. Había perdido el brillo que había en su mirada. Rara vez se le veía sonreír. No atendía a sus clientes ni a sus tierras como antes. Sus animales fueron muriendo porque no se les atendía de la manera que era debido. Ya no hablaba para nada y poco a poco fue dejando de caminar hasta que ya no era visto en el pueblo. Parecía un zombi, una criatura estúpida sin razón ni voluntad.
hasta que un día ya no se le volvió a ver más en el pueblo. La gente preocupada acudió a su ranchería, pero solo encontraron ruinas y pestilencia. La maldad se había apoderado del lugar y a Ulises jamás lo volvieron a ver. Cuentan las malas lenguas del lugar que esa hermosa mujer que antes había acudido a pedir la ayuda de Ulises, Marcela, era la cuarta bruja, la que había dejado sus alas en el techo y que esa vez solo había ido para ver sus protecciones y saber qué tanto sabía de las brujas, y al haber logrado escapar había regresado por él, pero de la peor manera que podía llevárselo, por medio del embrujo de su mirada. Y también se dice que el mismo Ulises fue quien curó a las brujas que había vencido y que les detalló todas las armas que se utilizan para contrarrestar sus ataques. Ulises se convirtió en el último zángano de las brujas, el primer brujo y ayudante de ellas, pues aunque a él jamás se le volvió a ver en el pueblo, sí se veía con bastante frecuencia a las brujas. A Ulises lo habían embrujado y así quedaría para siempre, perdidamente enamorado de Marcela. Esta es una antigua leyenda que mi abuela nos contaba, pero que de cierta manera pude comprobar comparando su historia con mis vivencias de la infancia. Por respeto, no puedo decir en qué pueblo es ni qué familias se vieron involucradas, pues muchos descendientes de las familias aún viven en el pueblo y desde luego que saben la historia de sus antepasados. Así que solo diré que ocurrió en Guanajuato, una tierra donde las brujas aún existen, aún se alimentan y aún son ayudadas por el zángano más sabio, Ulises, el brujo. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado en una velada más del Cuentacuentos Macabro. Espero que el cuento de esta noche les haya gustado y gracias a todos ustedes por haber llegado hasta el final de la narración. Recuerden, algunas veces el mal más terrible se esconde detrás de la más abrumadora belleza. Por ello, no confíes nunca de una cara bonita, pues quizás sus intenciones sean las de acabar contigo. Y ahora que sabes algunas maneras de atrapar a las brujas, quizás sepas identificarlas. Pero ten cuidado, porque son sumamente hábiles. Ojalá les haya gustado este relato aterrador de brujas cambiantes y transmutadoras, y si es así no olviden darle like y compartir y suscribirse al canal para saber que te gustó. Y si es de otra manera, pues déjame tus comentarios para saber qué opinas de esta historia y así seguir creando más y más contenido macabro. No olvides suscribirte y compartir este relato. Gracias por acompañar al Cuentacuentos Macabro en una historia más. Yo soy Héctor Villadark y que las más aterradoras pesadillas te atormenten esta noche. Saludos y macabras lunas.